pie. Primer músculo enorme, este es fácil de identificar, el músculo glúteo mayor, creo que todos lo reconocen en el cadáver, es el músculo más grande, el que le da la forma a la zona. ¿Qué nos interesa del glúteo mayor? Más allá de las inserciones, recuerden, por detrás de la línea glútea posterior, borde lateral y posterior del sacro y del coxis, se inserta en el ligamento sacrociático mayor o sacro tuberoso, perdón. Nos interesa porque primero le podemos pintar acá lo que es su inserción distal, ¿verdad? A nivel de la tuberosidad glútea. Yo siempre asemejo al glúteo mayor con el deltoides, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Tanto en tamaño como en disposición de fibras, ¿no? Entonces, si les pintan la tuberosidad glútea, que es parte de la trifurcación de la línea áspera, recuerdan, en la parte superior, la línea áspera se divide en tres, de afuera hacia adentro, la tuberosidad glútea, el surco para el vasto medial y más hacia adentro la línea pectínea, ¿no? Para el músculo pectíneo. ¿Qué nos interesa también del músculo glúteo mayor, que es inervado por el nervio glúteo inferior? Ya lo vamos a conocer en este capítulo que viene de sistema nervioso. Y la función principal que tiene es un extensor de cadera. ¿Ok? Es un extensor de cadera. Pero ¿qué más? Y esto les dije también en la mesa. Permite, digamos, es el principal músculo que permite que al momento justamente de extender la cadera nos pongamos de pie. Entonces es algo característico, ¿no? Una lesión del nervio glúteo inferior o sea, digamos, tendremos dificultad para incorporarnos, ponernos de pie. A diferencia de los que vienen después, que son el glúteo medio, aquí lo tenemos, que se inserta entre la línea glútea posterior y anterior y termina en el trocánter mayor, ¿verdad? Y al menor, que está aquí abajo, que ya forma parte del plano profundo. Recuerden que son tres planos, ¿no? Primer plano el mayor, segundo plano el medio, y el tercer plano, que está el menor, que se inserta entre la línea glútea anterior e inferior. Creo que me recuerdan ustedes eso de la fosa ilíaca externa, ¿verdad? También termina en trocánter. Pero ¿qué me interesa? Que estos dos, a diferencia del mayor, es decir, ya no extienden propiamente cadera, lo que van a hacer es, sobre todo, abducir la cadera, ¿no? Imagínense aquí traccionar el trocánter, abducen cadera y son rotadores mediales. ¿Qué más? Permiten que durante la marcha, la cadera, cuando ustedes levantan, digamos, la acción de marchar inclusive, ¿no? Imagínense el marchar, ¿no? Levantan una pierna, la otra pelvis se mantiene estática porque justamente la acción conjunta de los ambos glúteos mediano y menor permiten la estabilidad de la cadera. De allí que la lesión del nervio que los inerva, que es el nervio glúteo superior, que es este que se ve aquí, ¿no? Ahí está, el glúteo superior. La lesión de este nervio que lo va a inervar cuando se lesiona, se va a dar lo que se conoce como la marcha anselina, ¿no? O la marcha de pato, ¿verdad? Camina así como un pato, ¿no? Zigzagueando de lado a lado. ¿Por qué? Porque se pierde la estabilidad de cadera. Entonces son los principales estabilizadores de cadera, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Yo levanto al glúteo menor, o perdón, levanto al mediano, veo al menor y debajo veo este gran músculo que es posible que venga. ¿Por qué? Porque fíjense la importancia que tiene, ¿no? Primero que es un músculo del último plano. Tiene la forma como de un triangulito, una pirámide, de ahí su nombre, músculo piramidal o piriforme, en forma de pera. ¿Y qué es lo que nos interesa? Que cruza esta escotadura. Fíjese este ligamento que está acá, ¿no? Acá hay un gran ligamento que viene desde la espina ilíaca hacia el sacro, ¿no? El sacro espino, no, perdón, este es parte del ligamento el sacro coxígeo que se extiende a la espina ilíaca. Este ligamento que está acá, ligamento sacrociático mayor o sacrotuberoso, y este que está atrás es el sacrociático menor o sacroespinoso. Fíjense que entre estos dos ligamentos, aquí arriba, sobre todo el sacroespinoso, forma una escotadura. Por esa escotadura está pasando el piramidal o piriforme, ¿no? Desde los agujeros sacros, 2, 3, 4, hasta el trocánter mayor. ¿Y qué más? ¿Por qué es importante el músculo? Porque por encima y por debajo pasan estructuras, como están viendo en el gráfico. Por encima del piriforme, estructuras suprapiriformes se les llama, van glúteo superior. Y las que pasan por debajo, es decir, debajo del piriforme, en la misma escotadura ciática mayor, y fíjense, luego se están metiendo inclusive por la escotadura ciática menor, para ir a la pelvis. Este es el nervio pudendo, la arteria pudenda interna que irá con sus dos venas, la arteria glútea inferior, también llamada isquiática. Miren acá el nervio femorocutáneo posterior y el gran nervio ciático, creo que todos lo conocen ya, el nervio más largo y ancho del cuerpo. Entonces, el piriforme piramidal es importante para también identificar estructuras y porque por encima y por debajo, pues
tenemos vasos y nervios importantes. Entonces, hay un síndrome del piriforme que justamente comprime al ciático. Hay tumores aquí en esta zona, en la escotadura ciática mayor, que pueden comprimir al ciático, que finalmente va a generar dolor, parestesias, hormigueo en la región distal, porque evidentemente este nervio se encarga de toda la inervación de lo que es muslo, pierna y pie. ¿Qué tenemos por debajo? Luego tenemos a los géminos o gemelos, gémino superior, al gémino inferior, el superior en la espina ciática. Si les pintan la espina ciática, solo dos estructuras se insertan allí. Un músculo, que es el gémino superior evidentemente, y el ligamento sacroespinoso o sacrociático menor. Sin embargo, el gémino inferior se inserta ya en la tuberosidad isquiática, que es todo esto, ¿no? Es ese huesito que duele cuando están mucho tiempo sentados en una superficie dura, ¿no? Ese es el huesito que genera malestar, es la que toma contacto con la superficie en la que se sientan. Y ya tenemos aquí un músculo que se inserta ahí, que es el gémino inferior. Tanto el superior como inferior terminan insertándose en el tendón del obturador interno. Por eso algunos libros le llaman esto el tríceps crural, ¿no? Tríceps crural le suelen llamar. Y en realidad algunos autores consideran inclusive que es un músculo solo, ¿no? Pero todavía en la nómina anatómica internacional los estudiamos por separado. El gémino superior, el gémino inferior y aquí el obturador interno que como ven se inserta en la membrana obturatriz y en el agujero obturador por su cara interna. Cruza ahora la otra escotadura, la escotadura ciática menor. Entonces en la ciática mayor, que ahora es un agujero, pasa el piriforme. En el ciático menor pasa el obturador interno. Entonces en cada uno pasa un músculo, ¿no? Y el obturador interno cruza y termina en la fosita trocantérica o fosita digital. ¿Ok? ¿Qué hacen todos estos músculos? Piriforme, gémino superior, obturador interno y gémino inferior. Ah, y me olvidaba también el cuadrado crural, que también se inserta en la tuberosidad isquiática y termina en la cresta intertrocantérica del fémur. Toda esta crestota, ¿no? Le pueden pintar acá. Cresta intertrocantérica. Por delante le suelen llamar línea intertrocantérica, pero los trocánteres se suelen ver en este corte, en esta vista que es posterior. El cuadrado crural va a insertarse en esa cresta, ¿no? Entonces, ¿qué hacen el piriforme, el obturador interno, los géminos y el cuadrado crural? Todos son rotadores laterales, son los llamados músculos pelvitrocantéricos, ¿ya? Entonces ahí los tienen, ya vamos avanzando. Acá tienen al ciático, grandazo el ciático, ¿verdad? Cómo está descendiendo a ese nivel. Ya, a ver, muslo, que ya también hemos dado algunos detalles de estos, algunos puntos o tips de algunos músculos de estos de acá, ¿no? Tenemos al primero, que es el gran cuádriceps, ¿ok? Como es cuádriceps, son cuatro porciones, vasto lateral, vasto medial, el recto anterior y el vasto intermedio. No olvidarse que el recto anterior se inserta en la espina ilíaca antero inferior y el único músculo que se inserta allí. Es como decir también acá, trocánter menor, el único músculo es el psoas ilíaco, que es este, ¿no? Acá está el psoas ilíaco o iliopsoas, la unión del ilíaco y del músculo psoas, que viene desde las apófisis transversas de T12, ¿no? T12 hasta L5 y desciende el músculo, ¿no? Yo les mostraba en la práctica que tanto medial como lateral al psoas tenemos nervios, ¿no? Medial al psoas está el obturador, lateral está el nervio femoral o crural, que es justamente el que va a inervar a los músculos de este compartimiento anterior. Cuádriceps es el principal extensor de la rodilla, termina como el tendón rotuliano a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Es un tendón importante porque ahí percutimos con el martillito y generamos un arco reflejo, ¿no? Ya van a aprender cómo se da el arco reflejo en neuro. Luego tenemos a que es el sartorio, ¿no? Un músculo largo, acintado, se inserta en la espina ilíaca anterosuperior. Les pueden pintar la espina ilíaca anterosuperior, les van a preguntar inserciones, son tres básicamente, el sartorio que está acá, el tensor de la fascia lata y el ligamento inguinal, que es esto que está acá. Son tres estructuras que se insertan en la espina ilíaca anterosuperior. ¿Qué hace el sartorio? ¿No? El sartorio lo que hace es el famoso cruce de piernas, es decir, flexiona el muslo sobre la pierna y abduce y rota hacia afuera la cadera. Es la posición del sastre, por eso le llaman el músculo del sastre. Repito, flexiona el muslo sobre la pierna, ¿no? Ahora piensen en su cadera, rotación externa y abducción de la cadera, ¿no? Es el cruce de piernas habitual de los varones, ¿no?
que suelen formar una especie de triángulo al momento de cruzar las piernas. Eso es gracias al efecto del sartorio. El sartorio se inserta distalmente en la cara interna de la tibia, formando junto con el semitendinoso y el gracilis o grácil la pata de ganso. ¿Ok? Acá tienen el recto anterior, vasto medial, vasto lateral, el músculo psoas y acá tienen al pectíneo, ¿verdad? El pectíneo. El pectíneo se inserta de la cresta pectínea del pubis a la línea pectínea del fémur, ¿de acuerdo? Que era parte de la trifurcación de la línea áspera. Todos estos músculos van a ser inervados por el nervio femoral, ¿ok? O crural. Extensores, principalmente. Y ya mencioné me olvidaba el tensor de la fascia lata, ¿no? El tensor de la fascia lata, no olvidarse que en su porción lateral tiene la gran cintilla iliotibial, ¿no? La cintilla de Maillard, bastante gruesa. Han visto que se puede levantar la extremidad cogiéndola desde allí. La fascia lata es la fascia del fémur. Simplemente es eso, ¿ya? Tiene ese nombre raro, pero es la fascia del fémur. Y la inervación del tensor de la fascia lata sí difiere, es por el nervio glúteo superior. Entonces yo me acuerdo, el nervio glúteo superior inerva al glúteo medio y al menor. ¿Qué hacían estos dos? Eran abductores y rotadores internos. Lo mismo hace el tensor de la fascia lata. Entonces, para que se acuerden de esa manera también. Seguimos bajando. Acá recordar los mediales. Acá siempre tienen que recordar la línea áspera, pero el borde interno. Yo sé que se complican a veces cuando ven su néter o ven sus libros, la línea áspera y ven un montón de rayas rojas con inserciones que da gana de cerrar el texto, yo lo sé. Pero solo tienen que recordar que la línea áspera, su borde medial, ahí se insertan los aductores y el vasto interno del cuádriceps, nada más. Y el orden es dependiendo de qué aductor estemos hablando, pues, ¿no? El aductor mediano, el aductor menor y el aductor mayor. Entonces, van a ir en ese. El menor siempre va arribita, el mediano, que está por acá, ¿no? Acá está el pectíneo, el mediano, el menor y abajo el aductor mayor, que es el más grande de todos. No tengo que decir qué cosa hacen porque su nombre es claro, son aductores, pero también rotan hacia adentro. Al insertarse en pubis, permiten ligera rotación medial. Y a este señor, el más acintadito, el más medial, que también lo hemos visto, es el grácil o gracilis. Que miren cómo cruza la articulación de la rodilla y termina en el borde medial para junto al sartorio y por detrás al semitendinoso formen la pata de ganso. Estos son inervados por el nervio obturador. De hecho, el obturador baja a este nivel. Acá también los tenemos. Y un acápite especial con el aductor mayor, que es todo esto, ¿no? De los tres aductores, es el único que tiene dos inserciones y doble inervación. Una inserción, la que va del pubis a la línea áspera a borde interno, esa porción es la porción aductora. Y tiene estos huequitos, ¿ven? Estos orificios para las arterias perforantes, que las van a conocer el próximo ciclo cuando hagamos irrigación de miembro inferior. Y espero verlos a todos, ¿ah? Y la otra porción es la que va de la tuberosidad isquiática, desciende y termina en el tubérculo que justo lleva su nombre, tubérculo del tercer aductor. Podemos pintar acá el fémur, ¿verdad? Ahora me ponen cóndilo, porque ha pasado, ¿ah? Pintamos el tubérculo del tercer aductor y ponen cóndilo. No es el cóndilo, es el tubérculo del tercer aductor. Ahí termina esta porción del aductor mayor que va de la tuberosidad isquiática y termina en el tubérculo. Esta porción es extensora. Entonces, el aductor mayor tiene doble función, repito. Función aductora es la que termina en la línea áspera. La porción extensora es la que termina en la tuberosidad, o perdón, tubérculo del tercer aductor del fémur. Y la inervación también difiere. La porción aductora, la del labio de la línea áspera, es por el obturador, el nervio obturador. Y la porción extensora es por el ciático, el componente tibial del ciático, o sea, el nervio tibial. ¿Ok? Por favor, importante, no vayan a caer por allí, les vayan a preguntar. Y el ojal que se produce aquí es el famoso anillo del tercer aductor o el anillo de Hunter, ¿no? Por ahí atravesarán los vasos femorales para transformarse en vasos popliteos, sobre todo la arteria. ¿Ok? Acá tienen, este es el nervio obturador, descendiendo ese nivel. Acá lo tenemos el obturador, ¿verdad? Acá está el aductor mayor todo grandazo, este es el aductor mediano. En la parte posterior es más fácil, ya ustedes conocen los tres músculos de afuera hacia adentro, igual que en el miembro superior tenemos al bíceps femoral, acá está cortadito, miren, cabeza corta y cabeza larga. La cabeza corta se inserta ¿dónde? Labio externo, línea áspera. Entonces, si ustedes se acuerdan, la línea áspera, el labio interno eran los tres aductores y el vasto medial del cuádriceps. Si yo digo labio externo de la línea áspera, solo son dos músculos, cabeza corta del bíceps y el vasto externo del cuádriceps. Así ya no se estén, ¿no? Confundiendo, ¿no?
cabeza corta. Y la cabeza larga, tuberosidad isquiática. Miren cuántos músculos voy mencionando en la tuberosidad isquiática. He mencionado al gémino inferior, he mencionado al cuadrado crural y la porción extensora del aductor mayor. Voy tres. Cuatro, cabeza larga del bíceps femoral. Ahora ponen bíceps braquial acá, se emocionan, ¿ah? Cuidado, es bíceps femoral por si acaso. ¿Ya? A veces de la emoción ven bíceps, algunos ponen femoral y se olvidan de poner bíceps. Peor todavía. Luego tenemos a este de acá, ¿no? Vean ustedes que tiene músculo y luego es un tendoncito, que es el semitendinoso, y luego el que es mitad membrana, mitad músculo, que es el semimembranoso. Recuerden que el semimembranoso tiene un tendón directo que acaba a nivel de la tibia y un tendón reflejo que forma un ligamento, acá no se ve, que es el ligamento popliteo oblicuo, por si acaso. No creo que pregunten el ligamento popliteo oblicuo, sería una pregunta muy compleja, pero recordar que es uno de los tendones, el tendón recurrente que tiene el músculo semimembranoso. Los tres son inervados. Bueno, el semitendinoso, semimembranoso y la cabeza larga del bíceps femoral son inervados por el tibial, rama del ciático, y la cabeza corta es inervada por el nervio peroneo, peroneo común, también rama del ciático. El bíceps acaba en la cabeza del peroné y los otros ya mencioné dónde terminan. Entonces acá tienen ustedes, miren, acá está el bíceps femoral, miren cómo todos parten. Algunos textos les llaman a estos músculos, al semitendinoso, semimembranoso, los isquiotibiales, ¿no? Isquiotibiales, ¿verdad? Porque parten de la tuberosidad isquiática y terminan en la tibia, ¿no? El bíceps no, porque es un, yo diría, es un isquio peroneo, ¿no? Va de tuberosidad isquiática, de labio externo, línea áspera y termina en cabeza del peroné. Este es el famoso rombo popliteo, ¿no? Donde pasan los vasos de esa zona, el nervio ciático, ahí se suele dividir en tibial y peroneo, a veces lo hace más arriba, como han visto en los cadáveres seguramente, y luego entramos a la región de la pierna. La pierna es sencillo, tenemos un compartimiento anterior, de adentro hacia afuera tenemos al músculo tibial anterior, ¿no? Tuberosidad externa de la tibia, la base del primer metatarsiano, tenemos al extensor largo del hallux, ojo que el dedo gordo en el pie no se dice pulgara, se dice hallux o dedo gordo. Así se dice, dedo gordo es el nombre. No me pongan pulgar en el pie porque está mal. ¿Ok? Pulgar es en mano nomás. Luego está el extensor largo de los dedos, que tiene sus diferentes tendoncitos. Y en algunos casos existe un músculo muy pequeño pegado al extensor largo que se llama el peroneo anterior o tercer peroneo. Estos musculitos lo que hacen es, acá la función por si acaso se dice flexión dorsal. ¿De acuerdo? Se dice flexión dorsal. Ese es el término correcto de la función a este nivel. Miren el retináculo flexor como los cubre. Y están los diferentes, hasta el tibial anterior, que es el más grande. El extensor largo del hallux. Miren, se va hasta el dedo, hasta la falange distal. Extensor común de los dedos. Y el tercer peroneo o peroneo anterior, que aquí realmente no, parece que esto es parte del extensor de los dedos. No se ve muy claro. Todos inervados por el nervio peroneo profundo, también llamado nervio tibial anterior, rama del peroneo común. El nervio peroneo común, después de que pasa por detrás del rombo popliteo, se va para adelante y en la cabeza del peroné se divide en un peroneo superficial, que viene por acá para inervar a los que voy a mencionar ahorita, estos dos, los peroneos, y el peroneo profundo, o también llamado nervio tibial anterior, que va a inervar a los mencionados del compartimento anterior. ¿Ok? Entonces es importante recordar también que el territorio anterior de la pierna es por el nervio peroneo, profundo sobre todo. Sin embargo, el compartimiento posterior es campo del nervio tibial. Y el tibial también se encarga de los músculos del pie, porque ya son los nervios plantares, ¿no? En la parte lateral tenemos el peroneo largo y el corto. El largo, que el más nos interesa es el largo, porque fíjense cómo, primero que los dos tendones pasan detrás del malleolo externo. Entonces es un contenido del canal retromalleolar externo. Pero ¿qué nos interesa? Que el corto termine en el quinto metatarsiano y el largo, miren, da toda la vuelta, cruza la línea media y termina en la base del primer metatarsiano, pero con un tendón que cruza toda la planta del pie. Entonces eso es lo interesante del peroneo. ¿Qué hacen los peroneos? Son abductores, o mejor dicho, en el pie se dice eversores. ¿Ya? El tibial anterior, este, es inversor del pie, lo lleva hacia adentro. O sea, hace mirar la planta hacia adentro. Sin embargo, los peroneos son eversores. Lo que en la muñeca sería abducción, aducción, en el pie decimos inversión, eversión, ¿ya? Y estos son inervados por el peroneo superficial.
Acá está, miren, justo entrando el nervio peroneo. Cuando hay fractura del peroné, la zona más común de fractura del peroné es la cabeza, porque es lo que se puede palpar, ¿no? Usted se toca en la parte de la pierna, la parte lateral de su rodilla, ¿no? Hay un huesito, ese es el peroné. A veces uno palpa y siente un nerviecito ahí, ya. Ese es el peroneo. Entonces, la fractura de peroné puede lesionar al peroneo y el pie se cae, ¿no? ¿No? Entonces, el pie, esa lesión es justamente lesión del peroneo. El compartimiento posterior está formado por estos que es imposible que se equivoquen en el examen, por favor, que son los gastrocnemios, antiguamente llamados los gemelos. Gastrocnemios son nombre correcto, el lateral y el medial, ambos insertados por encima de los cóndilos y terminan en el llamado tendón calcáneo, ¿verdad? Ahí también tenemos, levantamos a los gastrocnemios, tenemos al plantar delgado o músculo de la bailarina, es el que permite poner los pies de punta, ¿no? Y por debajo el gran músculo sóleo que se inserta en la línea oblicua de la tibia, ¿no? Y tiene un anillo que deja pasar a la arteria tibial anterior, ¿no? Perdón, posterior, que va, o mejor dicho, al tronco tibio peroneo, ¿no? Que va a irrigar la porción posterior. Por ahí también atraviesa el nervio tibial para ir a inervar a todos estos músculos que están acá. Tanto el sóleo como los gastrocnemios, cuando se insertan en el calcáneo, forman este famoso tendón calcáneo o el tendón de Aquiles, ¿no? Como se le suele llamar. Cuando retiro a estos músculos, que son el plano superficial, me quedo con estos de aquí, los tres profundos. El del medio es el tibial posterior, ¿no? El más lateral es el flexor largo del hallux y el más medial es el flexor común de los dedos. ¿Ok? O flexor largo, largo de los dedos, porque hay un corto. Flexor largo de los dedos, tibial posterior y flexor largo del hallux. Estos músculos van a ser flexores plantares. ¿Ok? Flexor plantar, es la diferencia. Acá está lo mismo. Los gastrocnemios, aquí se han cortado, acá tenemos el tibial posterior. Bueno, no es el mejor corte, me van a disculpar, pero acá medialmente estaría el flexor largo de los dedos y el flexor largo del hallux a este nivel que cruza hacia adentro. Y finalmente el pie, ¿no? Seguro han visto este musculito en la parte dorsal, esto se llama dorso del pie, este es el músculo pedio, también llamado extensor corto de los dedos, ¿ya? El músculo pedio. Pequeñito, tiene 3 a 4 filetitos musculares que también insertándose, en el caso del primero, se inserta en la base de la falange proximal, el resto va a la falange media habitualmente. Sigo bajando y ya nos vamos a la región plantar. La región plantar, a diferencia de la mano, se divide, vamos a ir por planos. En la mano hablamos de tenar, hipotenar y palmar media. Aquí hablamos de planos. Y en el mismo plano, tanto pulgar como, perdón, dedo gordo como meñique. Entonces acá tenemos, por ejemplo, si vamos de afuera hacia adentro, abductor del quinto dedo. Fíjense cómo se insertan aquí en el calcáneo. Tenemos al flexor corto de los dedos, teníamos al largo, recuerdan que venía la pierna. Y tenemos al abductor del dedo gordo. ¿Por qué abductor? Lo mismo que en la mano, el tercer dedo es el eje, por lo tanto, cuando yo separo este dedo, lo estoy acercando a la línea media del cuerpo, pero lo estoy alejando del dedo medio, que es el eje. Entonces, separa, por lo tanto, es abductor. ¿Ok? Primer plano. Segundo plano, tenemos dos músculos. Recuerden que por acá venía el tendón del flexor largo de los dedos. Bien, en ellos se van a insertar los lumbricales. Igual, muy parecido a la mano, ¿no? Acá tienen, miren, el tendón y los lumbricales. Recuerden, en la mano se insertaban en los tendones del flexor común profundo. Acá se insertan en los tendones del flexor largo del pulgar. Y hacen lo mismo que en la mano, ¿no? Flexionan la metatarsofalángica y extienden las interfalángicas. Y el otro musculito que suele tener dos cojinetes, que es el músculo cuadrado plantar. El cuadrado plantar, que se inserta justamente en el tendón. Entonces, el tendón del flexor largo nos va a permitir identificar por arriba los lumbricales y por debajo al cuadrado plantar. Entonces, es fácil identificar, ¿no? Permítame, acá, al tendón del flexor largo, los lumbricales que van a estar insertados en él y al cuadrado plantar. Casi digo cuadrado lumbar, ese es otro. Tercer plano, ya vienen los músculos ya más específicos, sobre todo del dedo gordo, muy parecido a la mano. Ya habíamos visto al abductor aquí en el primer plano, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda? Flexor, pues, ¿no? Flexor corto, dos fascículos,
Y tenemos al aductor, también parecido a la mano, fascículo transverso, fascículo oblicuo. El de la mano también tenía igual, tenía un transverso y oblicuo. Y tenemos al aductor del quinto dedo, ¿ok? Entonces, son los músculos que están en el tercer plano. Y el cuarto plano, el plano más profundo, ¿no? Por ahí tenemos un piecito, otro día le mostraba a unos alumnos, ¿no? Vean ustedes, acá hay que sacar todo, ¿no? Para poder identificar aquí a los interóseos. Lo mismo, plantares y dorsales, muy parecido a la mano, ¿no? Aducen los plantares, abren o separan los dorsales. ¿Ok? Bien, este ha sido más rápido, es un poco más sencillo, inferior. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hora es? 8:20. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, yo tengo una duda. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante. Claro. Doctor, mi pregunta era, en el examen teórico, justamente vino lo que usted nos estaba explicando de los músculos gastrocnémicos, del sóleo, qué nervio pasaba por ahí, los planos del pie, pero mi pregunta era, o sea, ¿por qué nos vino eso si nosotros no habíamos hecho clase de eso? Pero luego me enteré que el grupo uno sí había hecho clase y nosotros no. Y eran como tres preguntas que venían de la rodilla para abajo, y nosotros todavía no habíamos hecho clase de eso, ni teórico ni práctico. Bueno, es una pregunta que en realidad debería ir dirigida al coordinador del curso, ¿no? Como te digo, Eso es sería que Valderrama. claro. No, bueno, yo no llevo directamente digamos, llevamos la secuencia, por supuesto, en las clases. No tenía conocimiento que ustedes no habían hecho todavía esa clase, ¿no? Sería cuestión de que hablen con el doctor. Yo asumo que, bueno, sí, pues si no han hecho esa clase, no hicieron tampoco en virtual si quiere esa clase, tampoco. No, no, doctor, porque supuestamente el sábado que teníamos un virtual era con un doctor, pero me parece que era parte de cuello, pero nuestro doctor tampoco asistió. Bueno, esa inquietud tienes que dirigirla entonces al doctor Valderrama. Ah, ya. Ok, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Todo ha quedado claro? Es un poco difícil resumir miembros en hora y media casi, pero ya se supone que más o menos ustedes han repasado, ¿no? Han dado ya un examen teórico también. Algo que por ahí quedó en el aire que quieran de repente conversar antes de culminar. Todo claro, doctor. Perfecto. Creo que tenemos aquí de invitados a los compañeros de la mesa, el doctor Espinosa, ¿cierto? Sí, el doctor se disculpa, no ha podido asistir el día de hoy, ¿ok? Bueno, nada, entonces desearles suerte, ya nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana con ustedes y ya cualquier inquietud ya nos encontramos ahí en el anfiteatro. Listo, profesor, muchas gracias. Nos vemos. Muy bien, buenas noches, saludos con todos.